caso de homicidio de dos primos cuyos cuerpos fueron sepultados en un bar de Heredia. Ya suma 11 sospechosos detenidos. Detienen a estudiantes por aparente ataque a otra en colegio de Guásimo. OIJ intervino el centro educativo esta mañana. 11 heridos y 8 fallecidos deja fin de semana violento. En uno de los casos, personas fueron heridas con arma de fuego mientras disfrutaban del campo ferial en Liberia. Cambios en el ROP entrarán a regir en menos de un mes. ¿Aumentará o no el monto de su pensión? Le informaremos. Y en los deportes, Anderson Cañoto resolvió sus problemas de visa y viaja de última hora a México para jugar contra el Pumas. Hola, buenas tardes. Qué placer darles la bienvenida aquí en Noticias Repretel. Como una manada asesina, calificó el director del OIJ a los sospechosos de acabar con la vida de dos primos en un bar en Heredia. Solo este lunes 7 personas más fueron detenidas por el caso y con ellos suman ya 11 los implicados. Hernán Barrantes nos informa. Hernán, usted tiene el detalle. Adelante. Gracias, Melissa. Y así es, esto se dio tras los hechos ocurridos entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de febrero anterior en este local que está atrás de mí y que hoy está clausurado. Es por esto que el día de hoy se realizaron 8 allanamientos en Heredia, Alajuela y San José que dejan 7 personas detenidas por este doble homicidio. Vamos de inmediato a las imágenes. Se trata de personas involucradas tanto directamente en lo que fue la comisión de este brutal ataque que, como decía, dejaba 2 personas fallecidas, así como también con personas sospechosas que llegaron posteriormente a tratar de eliminar las evidencias, ya sea lavando la sangre, ayudando a cavar la fosa en la que fueron hallados los cuerpos, así como también en limpiar y ordenar el local para que no se diera la sensación de que había ocurrido alguna situación anómala dentro de este establecimiento. Todo esto como parte de un plan establecido por las personas que figuran como autores de este doble homicidio y que mantienen ocupadas a las autoridades judiciales. Recordemos que esto se dio tras una riña, según ha confirmado el organismo de investigación judicial. Las víctimas llegan hasta este establecimiento, cuando están en él se da una pelea posterior a que algunas personas que los acompañaban se retiran y las víctimas son atacadas, ya sea con patadas, con golpes, también incluso a una de las víctimas la golpean con un extintor e incluso les propinan algunas estocadas con un arma blanca. Esto les causa la muerte, es por esto que sus cuerpos fueron ocultados primeramente en congeladores mientras se construía esta fosa que fue localizada en el sótano de este local. Posteriormente fueron sepultados y tapados con tierra y con cal y es allí donde los halló el organismo de investigación judicial tras allanar este establecimiento. Posteriormente se da toda una serie de trabajos que permiten dar con las personas sospechosas este mismo día y ya algunos de ellos descuentan prisión preventiva y otros están en casa por cárcel. A estos se suman 7 personas que fueron detenidas este lunes mediante estas operaciones y que pues ahora están a la orden del Ministerio Público a la espera de ser indagados y posteriormente presentados ante el juzgado penal donde se solicitará lo que es la prisión preventiva. La fosa se ubica en lo que es el sótano de este establecimiento. Las personas que fueron contratadas, algunas de ellas, se les dijo que lo que se iba a hacer era construir un baño y que por esto requerían hacer esta perforación. Estas personas
sin saberlo estaban colaborando de manera indirecta con los asesinos, y es por esto que el día de hoy están siendo también detenidas. A ellas se les podría solicitar una medida menos gravosa. Recordemos que este foso fue hallado durante los allanamientos que se dieron durante el día mismo 7 de febrero, o más bien el 14 de febrero, cuando se ubican los cuerpos en esta fosa, y es así que se detienen a estas personas que permanecían dentro del establecimiento. Ellos permanecieron encerrados en este local, solo algunos de ellos salían e ingresaban para traer herramientas, traer alimentación para las personas que estaban dentro, mientras se construía este hoyo, este hueco donde finalmente fueron colocados los cuerpos. Posteriormente se da la investigación por parte de los agentes judiciales y finalmente el día de hoy se detiene a estas nuevas 7 personas que, como les decimos, algunas están ligadas directamente con el crimen y otras con lo que es facilitar o ayudar a ocultar evidencia. Para aclarar el tema de las 2 personas que quedan con medidas cautelares de casa por cárcel, ellos no estaban al momento de la agresión, no participan en el homicidio. Si estaban antes de que se da el homicidio, en horas de la noche, tipo 8 o 9 de la noche, se van del bar y posteriormente cuando se da el homicidio pues llegan momentos después u horas después más bien y colaboran presuntivamente en lo que son labores de limpieza y cosas de ese estilo. Pues por eso no se les da o no se les dicta la prisión preventiva, porque no participan directamente en el homicidio. El otro sujeto, Apellido Palacios, pues sí participa, a él se le genera la prisión preventiva. Las víctimas, tenemos que recordarlas, y es tal vez lo más importante de este caso, son 2 primos vecinos de San Isidro de Heredia, quienes llegaron hasta el establecimiento comercial en compañía de algunos amigos, compartieron con ellos, sus amigos se retiran, quedan ellos 2 y son asesinados brutalmente al ser víctimas de esta golpiza, puñaladas y golpes con objetos contundentes, como estábamos mencionando. Ellos son Carlos Alberto y Jorge Barbosa, ambos de 31 y 32 años, cuyos cuerpos fueron reportados primero como desaparecidos y finalmente hallados sepultados en esta fosa. En el caso del propietario, o por lo menos el administrador del local, quien figura como encargado, es un hombre de apellido Segura Gómez, quien fue detenido en Nicaragua el pasado 25 de febrero, luego de que se escapara del territorio nacional. Gracias a la coordinación con las autoridades del hermano país del norte, se logró su captura y posterior traslado hasta nuestro país. Ahora él descuenta 6 meses de prisión preventiva, según han confirmado tanto la Fiscalía como las autoridades del Poder Judicial. Es importante mencionar que esta persona figura como el autor principal de estos hechos, ya que es quien habría iniciado la confrontación con los 2 primos, que llevó a que otras personas se vieran involucradas, participaran de manera directa contra estos 2 primos familiares, vecinos de lo que es San Isidro de Heredia, y finalmente se diera todo lo que es este proceso de congelarlos, sepultarlos y finalmente pues tratar de eliminar todo el rastro de lo que había ocurrido a lo interno de este local. Más adelante estaremos ampliando detalles desde Heredia. Este es un informe de Hernán Barrantes para Noticias Repretel. Información en vivo en un caso también muy lamentable, y es que detienen a estudiantes por atacar a otra en el colegio de Guásimo. La amenazaron incluso con un puñal. Al parecer la habrían acorralado dentro del centro educativo y el OIJ tuvo que intervenir y ya detuvo a las menores. Gustavo Díaz se encuentra ahí y nos tiene el detalle. Gustavo, adelante. Melissa, de esos casos que no se pueden permitir, que no tienen que ocurrir y que justamente bajo esta particularidad todas las personas detenidas esta mañana son mujeres estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Guásimo. Bajo una circunstancia que ocurrió, escuchen ustedes, el viernes anterior. Habrían rodeado a una estudiante, un grupo de muchachitas con arma blanca, según describe la denuncia que tuvo que intervenir el OIJ, concretamente la sección penal juvenil. Y es por eso que esta mañana, según las imágenes que observamos a continuación, se dio la detención de estas 6 estudiantes para trasladarlas hasta la Fiscalía Penal Juvenil de Pocosí.
Esto luego de que se diera, tras una denuncia el viernes anterior, ya una investigación abierta por parte de los agentes judiciales, quienes llegaron esta mañana hasta el centro educativo para poder realizar la labor judicial respectiva y trasladar a estas adolescentes hasta la Fiscalía Penal Juvenil, en donde van a estar siendo sometidas a una situación de indagatoria y posterior a eso también solicitudes que realizaría la Fiscalía Penal Juvenil por el hecho de ellas haber utilizado al parecer un puñal, acorralado a esta otra estudiante y a partir de allí haberle ejecutado amenazas e incluso intentos ya directamente de ataques con este tipo de arma. Vamos a escuchar a continuación el parecer de dos estudiantes que el viernes anterior se percataron de la situación que estaba ocurriendo. Ellas conversaron con Noticias Repretel, por supuesto, bajo identidad protegida, pero sí nos dejan en claro que incluso esto se elevó hasta la dirección, que estuvo la fuerza pública aquí y que, por supuesto, la madre de la estudiante afectada se presentó al OIJ para ya de esa forma elaborar una denuncia que lleva a la detención de estas adolescentes esta mañana acá en el colegio. Escuchamos esta versión. El viernes nosotros estábamos en dirección y llegó la mamá de la agredida a dirección y llegaron las otras 6 chicas y les empezaron a gritar a la mamá y a estarle faltando el respeto. Y ya luego la metieron, el director llamó a la mamá y a la agredida y la metieron en dirección y luego llamaron a las otras chicas y la metieron en dirección. Y los que estábamos en dirección nos sacaron todos porque nosotros llevamos desde la 1 esperando para hablar con el director y desde la 1 nosotros no pudimos hablar con el director por el problema y nos sacaron a todos de dirección. El problema fue que las 6 chicas rodearon a la muchacha y la intentaron amenazar o agredir con un puñal. Y se supone que eso pasó. Ya ahí yo no sé más. Y eso trascendió hasta la dirección. Sí, llegó la policía y todo. Y ya hoy es que llegan a realizar todo este dispositivo. Sí. ¿Cuánto les impactó a ustedes esto? De ahí no sabría decirle. Fue un impacto grande porque el hecho de que llegara la policía y de que pasó esta situación en el colegio, de que hay chicas amenazando con cuchillos y hasta de muerte, es un impacto muy fuerte para los estudiantes. No es para menos este tipo de circunstancias. Ella, estoy hablando de la víctima, una estudiante de 11º año, mientras que las 6 aparentes agresoras son de 10º, un grado inferior. Ellas la habrían acorralado y es por eso que de inmediato se dio también la intervención por parte de la dirección desde el viernes anterior y que llevó a que durante el fin de semana se madurara la investigación por parte de los agentes del OIJ y vinieran a realizar las respectivas detenciones esta mañana. El colegio prefirió no referirse al caso, pero en medio de estas circunstancias también están involucrados tanto estudiantes como padres de familia. Acá el parecer de otro colegial que hacía referencia a la necesidad que hay también de revisar con más minuciosidad el ingreso de armas al centro educativo. Peleas es como común, pero amenazas o problemas armados es muy poco lo que sea. Sí, es una vez al año es demasiado. ¿Cómo es el tema de la revisión, de los bultos, del ingreso de ustedes para que no ingresen con armas? Acá cuenten. No hay revisión. ¿No hay? No, solamente cuando, ejemplo, si le avisan a alguna orientadora, ella va y revisa el bulto. Pero en sí, sin la entrada, no hay revisión ni nada. ¿Eso les preocupa a ustedes en algún momento? Bueno, la verdad es que a mí no, porque como uno anda en malos pasos, no tiene uno de qué preocuparse, pero hay gente que sí anda en malos pasos, entonces para ellos sí puede ser peligroso. Pero ya para uno que nada más anda ahí, ir a comprar algo así, no, eso no es mucho. Fuera de cámaras, Noticias Repretel ya tuvo contacto con una de las familiares directas de esta adolescente que fue víctima de agresión y de amenazas de muerte con puñal, según la denuncia respectiva, dentro de este centro educativo. Situación que a los padres de familia les alarma muchísimo porque ya es una circunstancia repetitiva y que ante esta intervención judicial puede dejar, por supuesto, un precedente para que ya esto no ocurra más. Escuchamos. Sí, es mucho porque ya han pasado varias veces durante años anteriores y de hecho este año ya han habido varios
intentos de asesinato contra chicos o chicas entre problemas y siempre pasa lo mismo y a nosotros como padres cuesta mucho que nos informen de parte de la institución. Lo que más se teme es que incluso el ingreso de algún tipo de arma blanca o lo que fuera también al centro educativo. Ah, sí, por supuesto, y ahí, ¿cuál padre no le preocupa el bienestar de sus hijos, verdad? Y que no se tomen medidas las que pertinentes para poder llevar a cabo una mejor solución para eso. No porque sean menores de edad, no porque estén dentro del colegio se van a librar de un proceso penal. El OIJ deja muy claro que los estudiantes, una vez que cometen por ejemplo, que es una amenaza con arma e incluso una agresión con arma, ya trasciende a un delito que si tienen más de 15 años a 18 años, podría significarle hasta 16 años de prisión, pero si tienen de 12 a 15 años hay un máximo de 10 a 12 años de prisión este tipo de acontecimientos, así que los estudiantes deben de saberlo. Es el desarrollo de la información desde las afueras del Colegio Técnico Profesional de Guácimo, pero hay más noticias en el cantón de Pocosí con un doble homicidio que les ampliaremos en pocos minutos. Ese reporte a esta hora de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Reprete. Efectivamente, Gustavo, más adelante regresamos con usted y como bien lo decía, 6 personas resultaron heridas en el campo ferial de Liberia tras una balacera. Eric Meléndez nos amplía. Eric, ¿qué fue lo que sucedió? Adelante. Melissa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hechos de violencia que no cesaron durante este fin de semana, incluso catalogado por Cruz Roja Costarricense como uno de los fines de semana con mayor incidencias, tanto en traslados como en atenciones, personas fallecidas que dejaron estos últimos 2 días. Pero nos vamos a las imágenes porque una riña, así lo confirmó el organismo de investigación judicial, fue la causante y detonó esta balacera dentro del campo ferial de Liberia. Vamos a escuchar un poco las detonaciones, el susto que vieron estas personas, incluso una menor de 14 años que resultó herida. Desesperación que tomó a varias familias. Esto se da en horas de la madrugada de ayer domingo. Fue incluso compleja la atención por parte de Cruz Roja Costarricense de estas 6 personas que tenían edades entre los 14, como lo decíamos, de esta menor hasta los 42 años de edad. Inicialmente, esta discusión verbal que se da en este campo ferial, pero lamentablemente termina en esta balacera y detención que se da incluso minutos después. Vamos también a las imágenes del momento justo cuando 4 personas son procesadas, detenidas para presentarlas ante el Ministerio Público. Incluso, según nos indicaba el Ministerio de Seguridad Pública, estos 4 hombres intentaban huir del lugar y habrían sido partícipes de este pleito, de esta alteración al orden público dentro de estas instalaciones en Liberia. Una situación compleja, por supuesto, heridos a nivel de los brazos, de las piernas, en el caso de esta mujer de 14 años, esta menor, que también fueron trasladados todos a ellos a centros médicos. Más adelante le vamos a estar llevando el detalle también de los cambios que piden en temas de seguridad, seguridad privada en cooperación con fuerza pública, que según nos han indicado para estos eventos masivos. Más adelante, por supuesto, le vamos a estar llevando la información. 12:12, la información que tenemos desde el Ministerio de Seguridad Pública, el informe de Eric Meléndez Delgado para Noticias Reprete. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Eric. Y el juicio contra 31 sospechosos de conformar la banda de los Geri debió ser suspendido por la enfermedad de 2 abogados. Fabián Mesa nos informa en vivo. Adelante, Fabián. Buenas tardes, Melissa. Efectivamente, hoy en horas de la mañana se tenía previsto que iniciara en la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada este juicio que tiene que ver
con una de las bandas que, según la investigación del OIJ y la acusación de la Fiscalía, es una de las más violentas, no solamente donde está afincada en la Unión de Cartago, sino prácticamente en todo el país, porque la investigación en este caso, conocido como los Guerri, determinó que la banda opera en La Unión, en San Pedro de Montes de Oca y hasta en el cantón de Quepos, en el Pacífico Sur de nuestro país. Según la acusación que la Fiscalía ha preparado en contra de estos 31 sospechosos, de los cuales 8 se encuentran en prisión, se supone, según esta investigación, que el líder de la banda de apellido Calderón está privado de libertad, se encuentra en un centro penitenciario. Sin embargo, dejó a su hermano, que estaba libre o que se encuentra libre en este momento, a cargo de la organización delictiva, y de ahí para abajo se da una ramificación de por lo menos 31 sujetos sospechosos de delitos de asesinato en modalidad sicariato y también una serie de delitos tenientes al tráfico de drogas, a la venta de drogas, a la ley en contra de la venta de estupefacientes en nuestro país. Todo estaba listo para que iniciara el juicio el día de hoy. Sin embargo, una defensora pública y un defensor privado de 3 de los 31 sospechosos presentaron lamentablemente para el avance de este debate, pues justificaciones de que por razones de salud no podían presentarse a el debate previsto para el día de hoy, y por ello se suspende la audiencia. Una gran cantidad de oficiales y agentes del OIJ escoltando a los sospechosos desde buena mañana, una gran cantidad de detenidos en la sala de juicio y también los defensores. Sin embargo, la incapacidad de los defensores que las presentaron es por 3 días. Esperemos a ver qué pasa el jueves, si va a iniciar el debate en contra de la banda conocida como los Guerri. Vamos a estar muy atentos acerca del desarrollo de este juicio. Un informe de Fabián Mesa para Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Fabián. Más adelante regresamos con usted. Y en otros temas, el 1 de abril entran ya a regir los cambios en el ROP llamados fondos generacionales. ¿De qué se trata esto? Bueno, Génesis Castillo nos lo cuenta. Génesis, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, ya falta menos de un mes para que comiencen a regir los cambios en el régimen obligatorio de pensiones complementarias, es decir, en el ROP. Y es que según la Superintendencia de Pensiones, estos cambios irán centrados más que todo en temas de inversiones. Por ejemplo, en el caso de las personas jóvenes y que les falta bastante tiempo para pensionarse, las inversiones serán más riesgosas. Pero en el caso de aquellos adultos que tienen unos 55 años y les falta poco tiempo para pensionarse, las inversiones serán más cautelosas. Nosotros conversamos con los adultos mayores, quienes aseguran que son necesarios los cambios para que ellos puedan tener un monto de pensión mayor. Es el caso de nosotros, porque mi esposo es pensionado y también es cierto, la pensión nunca equipara el salario, entonces el nivel de vida de uno obviamente que tiene que bajar. ¿Usted, por ejemplo, cotizó para el ROP o no? Sí, también. Pero en ese tiempo, cuando daban las prestaciones, pues también lo devolvían todo. ¿Usted fue el que le dieron todo el ROP entonces? Exactamente, a mí me dieron todo y hoy día pues muchas personas deberían de darle todo también. Y en una próxima información les tendremos todos los detalles de las estimaciones de cuánto proyectan justamente las operadoras de pensiones, de si podrán aumentar o no la pensión del ROP. Pero definitivamente este es un régimen que ha sido muy cuestionado en años anteriores. Desde San José, este fue un reporte de Génesis Castillo para Noticias Repretel. Gracias, Génesis. Y el Ministerio de Salud descarta la escasez de la vacuna contra la fiebre amarilla y reafirma su obligatoriedad para poder viajar a partir del 11 de marzo. Tracy Morales nos amplía. Tracy.
Así es, son varios puntos importantes en relación a la vacuna contra la fiebre amarilla. El primero de ellos está relacionado con la obligatoriedad. El Ministerio de Salud mantiene la obligatoriedad de esta dosis para ingresar al menos a 43 países, principalmente de Sudamérica, para el 11 de marzo. Esa fecha no se ha corrido, se mantiene tal cual establecido ya por el Ministerio de Salud para que rija ya la obligatoriedad. Es decir, si usted va a viajar a Brasil, a Perú, en esa fecha, tiene que tener ya la vacuna contra la fiebre amarilla. Otro punto importante que hay que resaltar es el tema de que en este momento a lo interno del Ministerio de Salud se está estudiando la posibilidad de que la vacuna se coloque de manera gratuita como una estrategia preventiva en algunas zonas para prevenir el ingreso de esta enfermedad a suelo nacional. Y otro punto que también es importante es que en este momento todavía las farmacias a nivel privado cuentan con aproximadamente 1,000 vacunas disponibles. Hacemos este hincapié porque sí nos ha llegado, por ejemplo, reportes de varias personas que dicen que han consultado a farmacias y que no hay vacuna disponible. Según el Ministerio de Salud, todavía queda esta cantidad a nivel privado. En este momento hay más de 1,000 y están distribuidos a lo largo y ancho del país. Hay en diferentes farmacias y centros hospitalarios. Entonces, nuestra recomendación es que hagan las llamadas a diferentes lugares para que puedan ubicarla y así coordinar y colocarse la vacuna. Bien, más adelante venimos con más detalles entonces de la vacuna contra la fiebre amarilla, tanto de la obligatoriedad que rige prácticamente en 2 semanas. Este fue el reporte de Tracy Morales para Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Tracy, por el detalle. Y bueno, antes el dolor de cabeza de muchos estudiantes para poder graduarse y avanzar era matemáticas, pero desde el 2020 son 2 las materias que dan problemas a los estudiantes y a los padres de familia. Es matemáticas y español, que generan un número importante de reprobados en los centros educativos del país. Jesús Chacón nos amplía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el rezago educativo ha venido en gran avance desde la huelga del 2019, esa gran huelga que atrasó mucho a los estudiantes, y también en la pandemia del 2020 significó ese rezago educativo muy grande entre todos los estudiantes de los centros educativos del país. Sin embargo, bueno, desde el 2020 y hasta el 2024 las materias que más reprueban estos estudiantes sería matemáticas y español. Son materias que han dificultado directamente el aprendizaje de estos menores por circunstancias que afectan directamente el aprendizaje de ellos en las aulas. En muchos casos ellos deben potencializar básicamente lo que es la estructura de aprendizaje mediante los docentes y también comenzar a pagar lo que son esas tutorías aparte para que ellos puedan pasar el año. Vamos a escuchar parte de lo que los docentes practican debido a que este rezago educativo se presenta desde el 2019 y hasta estas fechas todavía se presenta. Escuchemos cómo trabajan ellos para evitar este rezago. Con respecto a la situación que se vive regularmente en el aprendizaje de las matemáticas, hay un aspecto que los docentes sí ya han sido convidados, por decirlo así, a realizar dentro del desarrollo didáctico, y es que el estudiante participe más. El estudiante debe tener más confianza, más seguridad en sí mismo. Venimos encontrando problemas de escuela, ¿verdad? De la escuela. No decir que las maestras son malas ni que no saben enseñar, pero también tenemos que ver cómo son en la casa, porque de ahí a mí en lo particular tenía mamá que me ayudaba en mi casa. Tal y como escuchamos, parte de lo que ellos indican es poner al estudiante más activo entre las clases y también entre esos grupos, ¿verdad? Hacer los trabajos directamente más amplios y también que ellos pasen, como por decía el profesor, a pasar a la pizarra y hacer como esas situaciones donde ellos tengan como una vivencia más especializada directamente con los casos y se presente y puedan también tener este adelantamiento de la materia y evitar ese rezago educativo. Desde Atillo, un informe de Jesús Chacón para Noticias Repretel. Gracias, Jesús. Y cada 2 minutos el volcán Poás registra una erupción. Los expertos no descartan incluso el ascenso de material magmático.
Al menos una erupción cada 2 minutos es lo que registra el volcán Poás en las últimas semanas. ¡Wow! ¡Oh, Dios! Eso sí no está bien. Y yo viendo las luces. Estas fueron 2 de las más recientes erupciones en el macizo durante el fin de semana. Según el Opsicori, ambas alcanzaron alturas de hasta 200 metros sobre el cráter principal. La temperatura anda alrededor de unos 60 grados centígrados y hay bastante ceniza. Hay explosiones en la boca C que están alrededor de unos 2 minutos. Cada 2 minutos se da una de estas explosiones donde se está emitiendo ceniza. Una ceniza antigua que es parte de las erupciones del 2017, pero que sí está llenando todo el agua alrededor y queda suspendida esa ceniza en el agua, y como parte de eso también lo vamos a analizar en el Laboratorio de Química de la Atmósfera en conjunto con Opsicori de la Universidad Nacional. De esta forma se encuentra el macizo actualmente. La actividad volcánica viene en aumento desde el mes de diciembre, tras cambios en la sismicidad y el aumento en la desgasificación. Además, el nivel del lago cratérico bajó 1,80 m en los últimos días. Esto podría hacer que este se seque por completo, generando así salida de ceniza y altas concentraciones de dióxido de azufre. Que fue disminuyendo un poquito durante la semana, pero que queda bastante caótica y variable. La sismicidad sí fue variando con este tipo de actividad, es cierto, y también lo que hemos visto es mucho gas que todavía está saliendo, aunque presentó un pico durante el fin de semana pasado y que desde esta fecha fue disminuyendo un poquito, pero todavía se mantiene a un nivel muy alto. La semana anterior, esta actividad generó el cierre del Parque Nacional por algunos minutos, esto por un tema de seguridad. Opsicori recientemente colocó una estación multigas para detallar la composición de estos cerca del cráter principal. Es un instrumento que mide la composición de gas y envía los datos a Opsicori. Acaba de ocurrir una erupción, pero la idea es medir las composiciones de gases y con una conexión de radio enviar los datos a Opsicori. Recientemente, zonas de Occidente como Grecia y Bajo del Toro registraron percepción de olor a azufre. Ahora expertos monitorean este macizo ante los cambios presentados, ya que no se descarta algún ascenso de material volcánico. 12:35. Gracias por continuar con Noticias Repretel. ¿Y por qué una manada asesina? Bueno, detienen a 7 personas como sospechosas de participar también en el homicidio y posterior entierro en una fosa dentro de un bar de 2 primos en Heredia. La mayoría calificada como una manada asesina por el OIJ porque participaron de forma directa en el crimen y el resto ayudó a ocultar lo ocurrido. Hernán Barrantes nos tiene todo el detalle. Hernán, adelante con la información. Así es, Melissa, hasta ahora informarles que son 7 las personas detenidas que se suman a este caso, a otras 4 que ya permanecían con medidas cautelares. Y es que para el OIJ el ataque fue brutal contra estos 2 primos de 31 y 32 años cuyos cuerpos tras el crimen fueron sepultados en una fosa y idearon todo un plan para posteriormente tratar de eliminar las evidencias y no dejar rastros de lo que había ocurrido. Todo esto ha sido esclarecido por parte de las autoridades judiciales y llevó a que se realizaran 8 allanamientos el día de hoy. Mercedes Norte fue uno de los 8 sitios allanados este lunes. La acción desarrollada por el OIJ y coordinado por la Fiscalía Adjunta de Heredia dejó como resultado 7 personas detenidas. A ellas se les liga con el asesinato de 2 primos, Carlos Alberto y Jorge Humberto Barbosa, de 31 y 32 años. Sus cuerpos fueron hallados en un bar en el centro de Heredia el pasado 11 de febrero.
Las víctimas fueron asesinadas a golpes, patadas y puñaladas. Luego fueron mantenidos en congelación y finalmente sepultados en una fosa construida en el sótano del local. Los allanamientos de este lunes tuvieron lugar en Heredia, Alajuela y San José. A los sospechosos se les liga con su participación en el crimen y a otros con ayudar a limpiar y eliminar evidencias. Y posteriormente, cuando se da el homicidio, pues llegan momentos después, u horas después más bien, y colaboran presuntivamente en lo que son labores de limpieza y cosas de ese estilo, pues por eso no se les da o no se les dicta la prisión preventiva, porque no participan directamente en el homicidio. El otro sujeto, apellido Palacios, pues sí participa, a él se le genera la prisión preventiva, y a este otro sujeto, de nombre Gianfranco, que sale del país, pues evidentemente se hace la coordinación internacional, se le captura en Nicaragua, se trae a Costa Rica junto con la compañera sentimental de nombre Gaudí, que está detenida por otro delito, pero también se le va a imputar este delito. En total ya son 11 las personas señaladas como involucradas en el doble homicidio. El día del hallazgo de los cuerpos se detuvo a 3 sospechosos. El 14 de febrero sus casas fueron allanadas y en ellas se decomisaron herramientas y ropas con sangre. El 25 de febrero fue detenido en Nicaragua junto a su pareja, el dueño del bar, quien escapó del país tras los hechos ocurridos en el local. Del total de los detenidos en la primera instancia, 2 descuentan prisión preventiva. A otros 2 les fue impuesta la medida de casa por cárcel. Bueno, para aclarar el tema de las 2 personas que quedan con medidas cautelares de casa por cárcel, ellos no estaban al momento de la agresión, no participan en el homicidio. Si estaban antes de que se da el homicidio, en horas de la noche, tipo 8 o 9 de la noche, se van del bar y posteriormente cuando se da el homicidio, pues llegan momentos después, u horas después más bien, y colaboran presuntivamente en lo que son labores de limpieza y cosas de ese estilo, pues por eso no se les da o no se les dicta la prisión preventiva, porque no participan directamente en el homicidio. El otro sujeto, apellido Palacios, pues sí participa, a él se le genera la prisión preventiva. Entre los detenidos este lunes figura un hermano del dueño del bar, así como un sospechoso de apuñalar a una de las víctimas. Los sospechosos tienen entre 21 y 29 años, la mayoría como parte de cometer la mortal agresión contra los primos. En la realización de los allanamientos participaron los agentes de la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de la Presidencia, UEI. Le hace una colaboración a un departamento de Heredia. Al ser una operación de alto riesgo, nos solicitan y le hacemos esta ayuda, en este caso de un sospechoso por homicidio. Entonces, como pudieron ver, la casa del ingreso presenta un grado de dificultad amplio y es por eso que nos solicitan el apoyo y se los podemos brindar. Sí, las flashbang o bombas aturdidoras son parte de la sorpresa que utilizamos para método de distracción. Los 7 detenidos este lunes quedaron a la orden del Ministerio Público y esperan ser llevados al juzgado penal, donde se solicitarán medidas cautelares. Importante mencionar que el carro de las víctimas fue localizado en una propiedad en Alajuela, totalmente calcinado como parte de los allanamientos de este día lunes. Desde Heredia, este es un informe de Hernán Barrantes para Noticias Repretel. Tenemos también información en vivo que se genera desde varios sectores en nuestro país. Lo ven en pantalla. Más adelante Fabián Mesa nos va a estar ampliando sobre el estado de salud y qué pasó también con la joven de 19 años, quien fue reconocida como la mamá de la bebita que dejaron en un predio en Heredia. Por ahora nos vamos con Gustavo, porque un hombre y su pareja, una joven de 23 años, fueron las víctimas de un doble homicidio que investiga el OIJ de Pocosí. Las víctimas fueron atacadas a disparos luego de una riña dentro de una discoteca. El sospechoso es la expareja de la joven, según la información que tiene el OIJ hasta el momento. Gustavo, usted nos tiene todo el detalle. Adelante. Melissa, circunstancias que marcan muchísimo esta investigación, y hay 2. Una de estas tiene que ver con que es un doble crimen más que se ejecuta en el país en lo que llevamos del año. Y la otra tiene que ver con que eventualmente la riña se realizó y se protagonizó con una de las personas. Sin embargo, la otra, quien fue la joven Hilary de 23 años, lamentablemente falleció producto de esta situación que en este momento mantiene al OIJ ocupado para capturar al sospechoso. Lo vemos.
OIJ de Pocosí le sigue los pasos a un hombre como responsable de acabar con la vida de Hilary Morales, de 23, y Yafet Flores, de 27. Ellos fueron las víctimas de un doble crimen que ocurrió en las afueras de un bar en Guápiles. La información que manejan las autoridades es que la riña inició por un tema pasional. Hilary y Yafet estaban dentro de una discoteca y luego de sacarlos, la riña continuó en las afueras. Allí un hombre sacó el arma de fuego y le disparó a los dos. Se sospecha que el presunto agresor era expareja de Hilary Morales. El análisis de estas situaciones que están ocurriendo, la víctima, las VIN, que son las víctimas indirectas marginales, son personas que nada tienen que ver en una situación, absolutamente nada, y mueren o son heridas de gravedad. Luego están las víctimas directas marginales, que son personas que andan con el objetivo, con el sujeto al que quieren matar y que de alguna manera van a sufrir también los daños, aunque no tengan que ver en algún delito. Y está el objetivo, que es el sujeto que van a matar o los sujetos que van a matar. Esta situación la tiene que investigar el organismo de investigación judicial para establecer la motivación, en el caso por ejemplo de Guápiles, y establecer la actividad de cada una de las víctimas y el sujeto activo, que es el que dispara. Los cuerpos de ambas víctimas quedaron en la vía pública. Según el informe preliminar, tanto Morales como Flores presentaban heridas por arma de fuego en la espalda y el pecho y fallecieron en el sitio. Inicialmente, la mujer no estaba involucrada en las intenciones que tenía el agresor. Es también producto de ir normalizando una actividad que hace pocos años nos asombraba mucho y que ahora se ha convertido en parte del día a día. De hecho, las víctimas colaterales, el número de víctimas colaterales ha subido muchísimo. El promedio que tenemos es de poco más de una víctima colateral por semana. Eso sube mucho las probabilidades de que una persona cualquiera pueda también perder la vida en manos de uno de estos sujetos y necesariamente, no necesariamente va a tener que estar vinculada de manera directa con las actividades criminales. Esto es sumamente preocupante, es un problema muy profundo, muy serio, del cual no se está haciendo lo suficiente para ser mejorado. El caso está en plena investigación para dar con el paradero del sospechoso y el arma homicida. Ante estas circunstancias, por supuesto que la victimología, estamos hablando de todo lo que rodea a cada una de las víctimas, sus contactos, las situaciones que se habían presentado incluso previas a esta riña, va a ser fundamental y vital para el OIJ para poder dar y esclarecer así el porqué de esta agresión tan lamentable que inicialmente tiene tintes pasionales. Ese es el reporte a esta hora de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Repretel. Qué lamentable, Gustavo, definitivamente. Y es que tuvimos un fin de semana bastante violento que dejó 12 personas heridas con arma de fuego. Uno de estos casos también se presentó en las fiestas cívicas de Liberia. Eric Meléndez nos amplía. Eric, adelante. Melissa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Incluso durante las atenciones que realizó Fuerza Pública durante este fin de semana, en 3 de estas situaciones mediaron las riñas como principales causas de estos hechos armados, balaceras, y uno de estos casos fue en el campo ferial de Liberia. 6 personas que resultan heridas. Inicialmente se da una discusión verbal entre algunas de las personas que estaban en ese momento en horas de la madrugada de ayer domingo. Se tornó violenta esta situación y terminó en una balacera que incluso quedó registrada en uno de los videos de las personas que estaba justo en ese momento y que por supuesto al ver la alteración, el pleito que se daba, dio con la grabación de este video. Escuchamos un poco del ambiente justo cuando se da esta balacera y que lamentablemente dejó a una menor de 14 años herida. Escuchamos un poco de este ambiente. Por lo general, las lesiones que mayor provocan un grado de
estado crítico al paciente son en cabeza, en cuello y en tórax y abdomen, ¿verdad? Esos son los lugares más frecuentes donde se surgen estos tipos de lesiones y por ende las personas están en un estado crítico y se trasladan a los centros médicos. Este fue un evento donde estuvo presente la Cruz Roja Costarricense brindando cobertura y hubo una riña, lo cual hubo 2 jóvenes, ¿verdad? Adultos, los cuales sufrieron múltiples impactos por arma de fuego y se trasladaron al centro médico. Estas escenas son complejas, como dice usted, por la cantidad de personal y de personas que están ahí, ¿verdad? Pues nosotros al estar participando en un evento tenemos toda una contingencia de personal y recursos para poder atenderlo. En caso de sobrepasar estos recursos tenemos anillos de respuesta. Entonces esperamos las indicaciones de seguridad para poder tener un acceso seguro para nuestro personal. Este fin de semana hubo un repunte bastante interesante y fue el mayor fin de semana con más incidentes de sábado a domingo. Solo en esas 12 horas tuvimos 20 traslados en una condición crítica y 8 personas sin signos de vida, ¿verdad? En el último mes es el segundo hecho de este tipo que han atendido las autoridades. Recordemos que también en Santa Cruz diversos altercados entre personas que disfrutaban de las fiestas generaron movilización mayormente de oficiales de la fuerza pública. Ahora, según nos indicaban acá en el Ministerio de Seguridad, buscarían reforzar protocolos de este tipo, principalmente con empresas privadas, principalmente que son contratadas por parte de las organizaciones de estos eventos. La Fuerza Pública viene trabajando con las empresas de seguridad y principalmente con la Dirección de Servicios Privados de Seguridad a fin de establecer un protocolo que atienda el tipo de incidentes en el cual se presentan personas armadas o se dan eventos donde se dan disparos. Para esto, Fuerza Pública está presentando modificaciones a la Ley de Servicios Privados de Seguridad, con lo cual se pretende mejorar el perfil de las personas que atienden estos eventos. A la vez se está trabajando con los coordinadores para que la cantidad de oficiales que atienden este tipo de eventos sea acorde a la capacidad y capacidades que tienen los diferentes campos feriales. Esto con la finalidad de que el organizador, quien es el responsable final de cualquier actividad, asuma las responsabilidades necesarias. 4 hombres detenidos de apellidos González, Cerdas, Chavarría y Pizarro, según ha confirmado el Ministerio de la Fiscalía, el Ministerio Público. No se han definido ningún tipo de medidas contra estas personas, las que fueron detenidas tras este altercado en las últimas horas en Liberia, Melissa. A esta hora de la tarde, 12:49, la información que tenemos desde el Ministerio de Seguridad Pública, el informe de Eric Meléndez Delgado para Noticias Repretel. Buenas tardes. Tenemos información de última hora de un incendio de grandes dimensiones en el sector de Escobal, en Atenas. Imágenes aéreas muestran cómo las llamas han avanzado en grandes proporciones. Lo que preocupa a los bomberos y que lo muestran estas imágenes de drones de parte del Cuerpo de Bomberos es la amenaza de que las llamas lleguen efectivamente a alcanzar las estructuras, las viviendas que se encuentran cerca de este lugar. Hasta el momento son 8 bomberos de la estación de Atenas que se movilizaron hasta la zona tratando de controlar las llamas, pero aunque en este momento lo que se está quemando es vegetación, los bomberos sí alertan sobre el riesgo de que las llamas lleguen a alcanzar esas estructuras que usted ve ahí en la cámara aérea, que ellos han logrado analizar precisamente por los drones con los que cuentan. Por supuesto, estaremos al tanto de lo que sucede alrededor de este incendio que, como decíamos, ocurre en el sector de Escobal, en Atenas. Si usted tiene que salir del país, sobre todo países de Sudamérica, tome en cuenta que a partir del 11 de marzo es obligatorio ya la vacuna contra la fiebre amarilla. Y dice el Ministerio de Salud que no es cierto, que está escasa, que hay que buscarla. Tracy Morales nos amplía sobre este tema. Tracy. Así es, muy buenas tardes. Tal y como lo adelantábamos, el Ministerio de Salud mantiene la obligatoriedad de la vacuna contra la
fiebre amarilla para este mes, es decir, para el 11 de marzo. Y además, en relación a la consulta que le realizamos a la ministra de Salud sobre que algunas personas no estaban encontrando vacuna a nivel privado, ha mencionado la ministra que de acuerdo a los reportes y al seguimiento que ellos hacen, en este momento hay 1,000 vacunas disponibles, distribuidas en todo el país en el sector privado. Veamos. Pese a que algunas personas reportaron que ya no hay vacunas en varias farmacias, el Ministerio de Salud descartó escasez de este producto en el mercado privado. En este momento hay más de 1,000 y están distribuidas a lo largo y ancho del país. Hay en diferentes farmacias y centros hospitalarios. Entonces, nuestra recomendación es que hagan las llamadas a diferentes lugares para que puedan ubicarla y así coordinar y colocarse la vacuna. Las autoridades sanitarias mantienen para el 11 de marzo la obligatoriedad de la vacuna contra la fiebre amarilla para viajeros y estudian la posibilidad de una estrategia preventiva en varias zonas del país con vacuna gratuita. Y para las personas que tienen viajes programados para estas fechas, hay 1,000 dosis en farmacias privadas. De 1950 nosotros no tenemos la enfermedad en el país, eso es algo sumamente importante. Entonces, cada vez que viajamos a todos estos países endémicos de esta enfermedad, es importante que se vaya vacunado para poder tener la protección en caso de que el mosquito Aedes aegypti, que es el vector que transmite esta enfermedad en los países de Sudamérica, endémicos de esta, pueden producirnos la enfermedad. La letalidad es de un 50%. Pero sí se está trabajando en eso para ver si puede colocarse la vacuna gratuita en el país. La idea es poder tener la cobertura, sobre todo en las zonas en las que tenemos que prevenir el ingreso de la enfermedad. Y ahí es lo importante. Sí, quisiera dejar claro que la resolución del 11 de marzo se va a continuar en firme. ¿Y esto por qué se los digo? Porque yo necesito que ustedes también entiendan que la vacuna hay que colocársela si ustedes salen del país. Recordemos que no tenemos la enfermedad en Costa Rica, pero que sí está en 13 países de Sudamérica y en todo el continente africano. Vamos a estarles comunicando también, digamos, información para poder retroalimentar si ustedes ya se la colocaron y lo que tienen que hacer es actualizar nada más el carnet o si lo extravió, cuáles van a ser algunas metodologías para facilitarle esto y que la acceda en una plataforma virtual y ahí sí ya lanzar lo que es el carnet digital. La vacuna contra la fiebre amarilla ronda los 85,000 colones a nivel privado y será requisito dentro de 15 días para viajar principalmente a Sudamérica. Esta vacuna contra la fiebre amarilla entonces va a ser requisito obligatorio si usted va a viajar después del 11 de marzo, al menos 43 países donde hay circulación activa de esta enfermedad. Estaremos dando seguimiento a este tema. Este fue el reporte de Tracy Morales para Noticias Repretel. Muchas gracias, Tracy. En menos de un mes ya entra a regir los cambios en el ROP, cambios de los cuales hay que estar, por supuesto, pendientes. ¿Aumentará o no el monto de su pensión? Lo vemos. Génesis Castillo nos tiene el detalle. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Correcto, en los últimos años el régimen obligatorio de pensiones complementarias, es decir, el ROP, ha sido muy cuestionado por los trabajadores. Y es que según la Superintendencia de Pensiones ya falta menos de un mes para que comiencen a regir los cambios en este régimen. Según la Superintendencia de Pensiones, el 1 de abril entran a regir los cambios en el ROP, llamados fondos generacionales. Buscan proteger a los cotizantes y pensionados al ofrecerles una mejora en la forma en que se operan las inversiones en las operadoras. La pensión nunca equipara el salario, entonces el nivel de vida de uno obviamente que tiene que bajar. La crisis del 2022 en el sistema de pensiones a nivel nacional y mundial afectó a aquellos que se jubilaron, ya que recibieron menos dinero. Se espera que con esta reforma no se vuelva a afectar a los próximos jubilados. Pero en ese tiempo, cuando daban las prestaciones, pues también lo devolvían todo. ¿Usted fue el que le dieron todo el ROP entonces? Exactamente, a mí me dieron todo y hoy día pues muchas personas deberían de darle todo también. La reforma en el ROP entrará en vigencia en menos de un mes y la gran duda es si aumentará o no su monto de pensión. Según un ejemplo suministrado por BN Vital, un trabajador de 55 años con un salario de 500,000 colones y con una expectativa de vida de 85 años
Su ROP actual le daría unos 250.000 colones de pensión, pero con esta reforma se espera que incremente a unos 278.000 colones, es decir, 28.000 colones más. Mientras más joven esté la persona, mayor será el incremento, según indican los expertos. Y demasiado duro, uno como campesino, uno la ve muy duro, y más aquí en la ciudad que todo se compra, ¿verdad? Con la reforma del ROP, la persona, entre más joven esté, aspiraría a montos de pensión más elevados, esto por medio de inversiones más riesgosas. Y a los que les falta poco para pensionarse, sus inversiones serán más cautelosas. No cansa porque yo pagaba 100.000, luz y agua y la comida, no se puede vivir con 82.000, pero algo que le den a uno, cuando que no le den, es gracias a Dios. Tocará esperar a los próximos meses a ver cómo resulta esta nueva reforma. Y parte también de lo que nos comentaba la Superintendencia de Pensiones es que estos cambios lo que buscan es proteger a aquellas personas que le faltan unos 10 años o menos para pensionarse. Esto por medio de inversiones más cautelosas. Desde San José, este fue un reporte de Génesis Castillo para Noticias Repretel. Muchas gracias, Génesis. Y flores, frutas y hojas se convirtieron en la materia prima con la que una cartaginesa desarrolló un innovador emprendimiento con el que venció al desempleo. Le contamos la historia de esta mujer inspiradora. Y aproveché la pandemia, todo el encierro, para poder investigar y empaparme a crecer con esto, y ya se volvió no un trabajo, sino una pasión. Mónica trabajaba en talleres de enderezado y pintura. Al quedar desempleada, decidió innovar. Creó un emprendimiento en el que diseña prendas fabricadas con tintes naturales, extraídos de hojas y frutos. El ambiente de enderezado y pintura ya no era viable con 2 hijas pequeñitas, entonces tomé la decisión de quedarme haciendo esto y buscar a ver qué hacía y buscar opciones de trabajo, ¿verdad?, para poder quedarme en la casa. Tiene puntos de venta en todo el país y vende en redes sociales. Incluso ya sus productos llegan fuera de nuestras fronteras. Así sacó adelante a sus 3 hijos. Usa tintas extraídas de fuentes naturales como el eucalipto, la cúrcuma y la cebolla. Yo hago tintes, que es el teñido, digamos, a la tela. Hago tintas, que es donde hago la pintura para poder imprimir con eso. Y hago impresión botánica, que es la impresión que hago con las hojas. Innovar y trabajar fuerte son palabras que la definen. Ella misma hace estos sellos para que los propios clientes puedan estampar las aves y flores de la naturaleza tica. Anteriormente había recibido equipo y apoyo para ampliar sus instalaciones por parte de las Buenas Acciones de Monje y capacitaciones por parte de Fundación Monje. Por ser una mujer que inspira, en el marco del Día Internacional de la Mujer, recibió otro reconocimiento. Recibió un juego de secadora y plancha Remington, maquillaje de Flormar y una orden de compra por 100.000 colones en Monje. Doña Mónica es una mujer que inspira a muchas otras mujeres y que las apoya también, porque ella poco a poco fue encontrando una meta de negocio muy interesante, muy exclusiva, que la ha llevado a trascender nuestras fronteras. Y esa es la inspiración que queremos para todas ustedes, que no piensen que hay un límite, que siempre podemos llegar más allá. El ser ticos y todo es increíble, entonces hay que compartir lo que tenemos para que la gente lo conozca, que sí se puede, ¿verdad? Eso es lo más importante, que a veces uno siente que se le viene el mundo encima porque hay muchas situaciones, pero que siempre se puede salir adelante, a poquitos. Con su ingenio, esta cartaginesa logra llevar los colores y formas que identifican a nuestra naturaleza para que nos representen incluso fuera de nuestras fronteras.
Y ya a la 1:01 de la tarde continuamos con más información en directo. Y es que, ¿sabe dónde se registra la mayor cantidad de fugas de gas? Más adelante en esta edición se lo vamos a contar. Por ahora vamos con Fabián Mesa, porque la mujer de 19 años sospechosa de intentar matar a su bebita recién nacida minutos después de dar a luz en Mercedes Norte de Heredia se encuentra internada en el Hospital San Vicente de Paúl. Fabián, ¿qué sabemos hasta el momento? Adelante. Melissa, el último reporte que tenemos en relación con el estado de salud de la mujer es que permanece internada en el hospital que usted menciona, el Hospital de Heredia, el San Vicente de Paúl. Recordemos que la investigación que ha hecho la oficina del OIJ de Heredia determinó que fue en horas de la madrugada del viernes cuando esta persona dentro de la vivienda en la que habita dio a luz a la bebé. Horas después de dar a luz, lo que hace, según la investigación y según también lo que comienza a salir a la luz en relación con este caso, es que habría puesto la niña de apenas minutos de haber nacido en una bolsa plástica sin ropa y la lanza por encima de la tapia de su vivienda. Esta casa está ubicada colindante con el predio de camiones y de vehículos pesados, el cual aparece la niña cerca de 2 horas después. Pero también la dinámica de los hechos que está realizando la investigación a cargo del OIJ de Heredia, lo que revela es que la pequeña habría caído encima del vehículo pesado, encima del camión, y queda justamente entre la cabina del carro y el cajón del camión. De ahí pues se va deslizando hasta quedar en una llanta muy cerca de la llanta delantera. Los vecinos del lugar lo que indican en Mercedes Norte de Heredia es que a ellos no les queda duda que esto es un milagro por todos toda esta situación que les estamos contando. ¿Cómo es que se dan los hechos? Recordemos que a las 5:40 más o menos de la mañana es que el conductor del camión se percata que en la bolsa se estaba moviendo algo, la abre y se da cuenta que la niña está ahí dormida, con vida. Esto es parte de lo que han establecido como la relación de hechos de este caso. No se ha podido hacer la audiencia de medidas cautelares en contra de la sospechosa. Ya se allanó la vivienda en Mercedes Norte el domingo pasado. Se encontraron objetos con sangre, prendas de vestir con sangre. Todo se lo contamos en la siguiente nota. La sospechosa de dar a luz a una bebé y lanzarla por la tapia del patio de su casa hasta un predio en Mercedes Norte de Heredia continúa internada en el Hospital San Vicente de Paúl y las autoridades esperan que le den el alta médica para realizar la audiencia de medidas cautelares en su contra por tentativa de homicidio. Fue gracias al dueño del lugar y el conductor del vehículo donde cayó la recién nacida que hoy ella está con vida. Lo majó y me dice, no, me dice, todavía no lo majé, dice, no, yo no he majado nada. Entonces yo salí corriendo y le digo, bueno, ya voy. Y cuando yo llegué en carrera a ver, yo creí que eran bebés, pero ya cuando llegué vi que era una bolsa. En lo que yo me percato, le digo, pero Oscar, es una bolsa. Me dice, sí, está adentro, pero él no podía, ya él estaba asustado, no podía tocar. Entonces yo empecé a ver, pero ya la bebé estaba todavía dormida. En el momento que yo empecé a destapar, eso se arrimó mi esposa y yo le digo, no, mire, no se arrime. Entonces ella se vino a llamar al 911, cuando en el momento que ella se vino a llamar al 911 yo seguía abriendo la bolsa y llegué a ver que lo que había era un cuerpo. Se trata de una mujer de 19 años a quien el OIJ localizó el sábado en el hospital. Los investigadores del OIJ de Heredia fueron atando los cabos gracias a los videos de las cámaras de seguridad del sitio y la entrevista con vecinos. Fue así como lograron determinar que a las 3:37 de la mañana del viernes, la mujer tiró a la niña, metida dentro de una bolsa y desnuda, desde la parte trasera de la vivienda. Ella cayó al techo del camión y rodó entre la cabina y el cajón, quedando detrás de la llanta delantera derecha. Menos de 2 horas después, el conductor del vehículo pesado dio con la bolsa y avisó a su patrón. Habiendo otros lugares, porque en la realidad había muchos lugares donde ponerlo, si fuera que era querido algo, o haber dejado la bolsa abierta, porque había muchas cosas donde dejarlo, no era solo ese el lugar exacto, porque
y poderlo puesto dentro del camión o en otro lado, porque habían otros lugares que se podía poner, inclusive estaba en la mesa, había unos cartones, y no era querido causarle ningún mal más allá a él, y lo hubiera dejado en un lugar donde uno lo hubiera visto en la mañana. Minutos antes del mediodía del sábado, los investigadores del caso dieron con la mujer en el centro médico con complicaciones de salud, luego de dar a luz a la niña en su casa de habitación. En la tarde de ese mismo lunes, oficiales de la Fuerza Pública custodiaron el inmueble colindante con el predio donde apareció la niña. Y la tarde del domingo, los agentes realizaron el allanamiento, localizando sangre en el baño y en varias prendas de vestir. La Fiscalía investiga los hechos como intento de homicidio y al tratarse de la hija, estaríamos ante una agravante que eleva la pena hasta los 35 años de prisión. Dos datos importantes que les damos antes de despedir. Uno de ellos es que ya se hizo análisis de ADN, o se tomaron muestras de ADN tanto a la madre como a la pequeña, y en este momento se están analizando en Medicatura Forense en San Joaquín de Flores. Y otra situación también que ha llamado poderosamente la atención es que las personas que encontraron a la bebé en el predio han manifestado el interés de adoptarla. Un informe de Fabián Mesa para Noticias Repretel. Ojalá que puedan hacerlo, Fabián. Esa bebé necesita estar en un hogar lleno de amor. Y como les adelantaba, el Cantón de Alajuela, sí, es uno de los que registra la mayor cantidad de incidentes por fugas de gas, según datos de ARECEP. María Fernanda Chacón nos amplía. María Fernanda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así es. Los incidentes por fugas de gas son cada vez más comunes en el país. El 2024 cerró con 2.222 atenciones por parte del Cuerpo de Bomberos, mientras que en lo que llevamos de este 2025 ya suman 396. Los incidentes relacionados con fugas de gas son cada vez más comunes. Según datos del Cuerpo de Bomberos, en el 2022 se contabilizaron 2.551 emergencias. 2023 cerró con 2.562, 2024 con 2.222 y en lo que va de este 2025 ya suman 396. En estos tiempos lo que tenemos es una mala manipulación del cilindro a la hora que están trabajando en los hogares. Válvulas con defecto que no tienen un buen sellado, personal en las viviendas que no usan cilindros con rosca de seguridad, usan válvula corriente. Es importante hacer un llamado a las personas que cambien de válvula corriente a rosca de seguridad para que tengan un mejor funcionabilidad a la hora que lo usan dentro de la vivienda. El más reciente informe de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos revela que los cantones de Alajuela y Cartago son donde se encuentra la mayor incidencia. Pero, ¿qué se debe hacer ante una fuga de gas? Que a la hora que usted tiene una fuga de gas dentro de la vivienda, lo primero que tiene que hacer es salir de la vivienda y usar un dispositivo electrónico fuera de la vivienda para poder alertar al centro de emergencias, al 911. No prender ni apagar ninguna luz, tratar de que la casa abrir puertas y que sea ventilado para que el gas se disperse dentro de la vivienda. Con respecto al uso, las mujeres son las que más recurren a este servicio, tanto en zona rural como en zona urbana. Creo que es más rápido y más accesible, digamos, a la hora de hacer el almuerzo o algo así. Es mucho más rápido que una cocina eléctrica. Es un poquito más lenta, comparado al gas, ¿verdad? Obviamente. Es más ligero. Para mí es más beneficioso el gas, que nosotros en la casa siempre lo hemos usado. Desde que yo tengo uso de razón, nosotros siempre hemos usado el gas. Y para mí es más ligero que la luz. Porque es más económico que la cocina eléctrica. Se ahorra más luz. La detección temprana, la prevención y también la respuesta adecuada ante este tipo de emergencias son fundamentales para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Importante recalcar, el Cuerpo de Bomberos enfatiza en la importancia de implementar la válvula de seguridad para reducir esta cifra de incidentes por fugas de gas. Desde Alajuela, un informe de María Fernanda Chacón para Noticias Repretel. Gracias, María Fernanda. Y matemáticas y español fueron las materias que más reprobaron los estudiantes en el curso lectivo anterior. El MEP trabaja ahora en reducir ese rezago educativo. ¿Qué fue lo que pasó? Jesús Chacón nos amplía.
¿Qué tal? Nuevamente muy buenas tardes. Desde el 2020 y hasta la fecha siguen siendo 2 materias las que generan más reprobaciones en los estudiantes de los centros educativos del país, siendo matemáticas y español, esas que siguen siendo la piedra en el zapato para los estudiantes debido a que en muchos casos deben repetir la materia o inclusive hasta el año. A pesar de que los estudiantes reciben muchas lecciones de diferentes asignaturas, hay 2 que siguen encabezando la lista de las que más se reprueban. Matemáticas y español se han convertido en la piedra en el zapato para el millón de estudiantes de todos los centros educativos del país, donde los padres de familia deben incurrir en gastos aparte para tutorías. Claro que sí, porque bueno, uno piensa que en el colegio pueden aprender, ¿verdad? Pero a veces, tal vez por ineficiencia de los maestros o de ellos mismos, ¿verdad? No alcanzan a captar lo que es la clase. Sí, claro, es un gasto extra que uno no tiene previsto pagos, pero hay que hacerlo en algún momento, ¿sí? Es un gasto innecesario para cualquiera que le toque, ¿verdad? El Ministerio de Educación Pública indicó trabajar en programas que permiten reducir el rezago que enfrenta la educación costarricense, que se comenzó a presentar con la huelga del 2019 y la pandemia en 2020. Hay que recordar que nosotros venimos arrastrando un rezago en el tema de lectoescritura y matemáticas, y es precisamente ahí donde se ven reflejados los mayores problemas, digamos, de aprendizaje. Las pruebas nacionales estandarizadas, así como las pruebas comprensivas que se ven aplicadas, dan pie de precisamente problemas en esas 2 áreas, matemática y lectoescritura, que al final son los que determinan los otros procesos de aprendizaje en las otras materias. Siendo desde el 2020 que matemáticas y español son las que lideran con más reprobaciones en los últimos 4 años. Los docentes deben realizar trabajos más dinámicos en clases para atacar el rezago existente desde primaria. A veces se dan clases privadas o también clases dentro de la institución, aparte, ¿verdad? Aparte. Después de haber recibido mis clases, más adelante se les dan las clases para los exámenes, sobre todo. Entonces, algunos son aplicados, otros desatendidos, pero en general bien. Los profesores tienen que dejar que el estudiante trabaje más, que pase a la pizarra con confianza, que no puedo resolver una operación, no importa, ahí mismo en la pizarra se ve cuál fue el error y ahí mismo se corrige. El grupo entra como un grupo de acción para que el estudiante en general pueda decir, mira, esto está bien, está fácil. El Ministerio de Educación Pública espera que para los próximos años se logre reducir esta situación que afecta a los estudiantes y con esto genera más gastos a las familias mediante los pagos de tutorías. Tal y como lo escuchamos, en muchos casos los padres de familia deben de invertir también en esas tutorías, pagos extras para que los estudiantes puedan tener como ese aprendizaje que no tuvieron directamente en los centros educativos, lo que también genera un gasto en estas familias. Desde Atillo, un informe de Jesús Chacón para Noticias Repretel. 1:14 y 2 menores y 3 adultos fueron detenidos como sospechosos de portación y agresión con armas mediante los operativos que desarrolla la policía en Alajuelita. En el caso de los adolescentes, ambos de 16 años, ellos viajaban en un taxi informal y portaban un bolso en el que se hallaron 2 fusiles de guerra AR-15. 2 adultos más fueron detenidos cuando estaban amenazando a un grupo de personas y el tercero por disparar al aire en un río de la localidad. En San Jorge de los Chiles, en Alajuela, una casa de 100 metros cuadrados fue consumida por las llamas la noche de este domingo. De momento no se tiene claro qué originó las llamas, pero con este caso son 174 los incendios en estructuras atendidas por el Cuerpo de Bomberos en lo que va del año. Un hombre fue hallado sin vida por un grupo de vecinos quienes se sumaron a su búsqueda tras recibir la alerta que había desaparecido tras ingresar a nadar en un río en Matina, en Limón. Según confirmaron las autoridades, la víctima quedó atrapada entre unos arbustos acuáticos y esto le impidió salir de nuevo a la superficie. El hecho ocurrió la noche de este domingo. Nos reportan sobre un masculino, el cual indican que andaba de pesca. Y se tiró a una poza y de la cual no vieron que salió más. Nos desplazamos hacia el lugar, a la búsqueda del mismo,
y al ser las 21 horas con 54 minutos, vecinos de la zona dan con el paradero del mismo sin signos vitales. Y 2 sujetos quienes viajaban en una motocicleta ingresaron a una casa tipo búnker y dispararon contra las personas que estaban ahí. El resultado, una persona fallecida en el lugar y otro más herido de gravedad. El nuevo hecho de violencia tuvo lugar 300 metros al sur de la escuela en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez en Cartago. El caso es manejado como un nuevo ajuste de cuentas por tema de drogas. La Cruz Roja Costarricense desplaza 2 unidades básicas al proyecto Manuel de Jesús Jiménez para la atención de 2 personas con heridas de arma de fuego. Al llegar a la escena se valora un paciente con una herida de arma de fuego a nivel de espalda y el segundo paciente se encuentra dentro de una casa, el mismo ya sin signos de vida. Y la policía advierte de una nueva tendencia entre los criminales, que son armas fabricadas en Costa Rica con impresoras 3D. Los gatilleros estarían utilizando ahora nuevas tecnologías para fabricar y modificar armas en nuestro país. La tendencia de construir piezas para armas con impresoras 3D en la región ya llegó a Costa Rica. Esto que ven es un taller ilegal de impresión de armas en 3D. Es un arma mortal de fuego que puede pasar los escáneres sin ser detectada. Este hombre es el primer detenido en nuestro país acusado de poseer el primer taller clandestino de armas impresas en 3D. Existe o está en boga la fabricación de armas a través de impresoras 3D. Esto nos puede dar un arma al gusto, con el peso al gusto, las dimensiones y el calibre, y se puede fabricar desde una impresora 3D, como le he dicho, con materiales incluso plástico, que son, como todos sabemos, imperceptibles también o indetectables por escáneres. La policía tiene conocimiento. Actualmente han decomisado 20 armas de fabricación artesanal en lo que llevamos del año. De igual manera, con los controles de carretera, las intervenciones que se realizan en diferentes puntos, Fuerza Pública ha logrado a la fecha incautar más de 320 armas de fuego de diferente tipo, principalmente pistolas y revólveres, y no queda de lado armas largas en plataformas de AR o de AK que se están sustrayendo de las estructuras criminales y que son las que utilizan para tanto amedrentar a la población como para combatir contra sus otras estructuras criminales que son oponentes a ellos. En el organismo de investigación judicial confirmaron al periódico La Nación que es un problema con el que se está enfrentando ya. Estas modificaciones ya están ocurriendo, no es un problema del futuro, es una realidad que estamos enfrentando ahora mismo. Dijo su director Randall Zúñiga a ese medio. Por ejemplo, un arma 9 milímetros de una marca muy reconocida en Costa Rica, en una armería cuesta 450,000 colones. En el mercado negro, la misma arma, sin documentos, sin papeles, ronda los 600-700,000 colones. Es más alto el valor. Un arma hechiza del mismo calibre de esas armas puede perfectamente fabricarse en 50,000 colones. Entonces, hay cierto nivel de delincuencia que no tiene la capacidad económica para optar por un arma o por un rifle o por cualquier tipo de elemento o herramienta y opta por construirla, muchas veces inclusive con videos en YouTube. Si hoy abrimos Google, podemos encontrar manuales o paso a paso de cómo fabricar armas hechizas. Un reto con el que se enfrentan ahora las autoridades. Con 35 minutos, continuamos con más y este lunes inició ya la operación para el traslado de migrantes desde Peñas Blancas en la frontera norte al centro de migración en Corredores. Laura Solórzano nos informa desde sala de redacción. Laura. Así es, Melissa, precisamente este lunes hubo una reunión importante en Peñas Blancas porque tanto los ministros de Seguridad de Panamá como de Costa Rica, Mario Zamora, se reunieron porque dio inicio la operación del traslado de migrantes norte-sur, así se le llama, y específicamente es para, en el sector de Peñas Blancas, estarían trasladando a todos los migrantes que se encuentran en ese lugar y pasan, que sea de tránsito de ese lugar, hasta el Centro de Atención de Migración en Corredores Sur. Esto para que ahí permanezcan y luego ya continúen su camino. Específicamente,
Lo que mencionaron los ministros es que las personas migrantes viajarán desde Peñas Blancas hacia ese centro, el Catén, ubicado en la localidad de Corredores, para posteriormente entregarlos a Panamá. Bueno, Costa Rica y Panamá han venido trabajando en conjunto y se han destacado por tener esa organización de su paso por los migrantes, estos por los países, siendo un modelo y también un ejemplo para otras naciones. ¿Qué es lo que dicen algunos de ellos? Bueno, que se reunieron específicamente en Paso Canoas, pusieron en marcha el programa, esto para generar un flujo ordenado con un proceso de revisión, monitoreo, también seguimiento y filtros de seguridad para que ingresen a Panamá. Veamos lo que dijeron tanto el ministro panameño como el ministro de Seguridad de Costa Rica. Precisamente mejorar el paso de la mercancía y de las personas en un ambiente de dignidad, ¿verdad? Y que les da otra imagen de la llegada al país. Igualmente creo que estamos aquí viendo la ruta que queremos establecer en coordinación con nuestro hermano costarricense de Peña Blanca al Catén, que es donde estarían recibiendo ustedes a los migrantes irregulares y donde propiamente los autobuses panameños los tomarían para llevarlo a la versión nuestra del Catén en la provincia nuestra del Darién, que es la frontera real con Colombia, pero nos sentimos muy honrados. Ahora que ambos países empezamos a notar que ese flujo que pasaba de sur a norte ahora empieza a regresarse y empiezan las primeras personas de llegar desde el norte y van camino al sur a través de nuestros dos países. ¿Qué hicimos? Ya nos reunimos en Paso Canoas, tuvimos una reunión ahí muy exitosa, pusimos en marcha un programa para generar un flujo ordenado. La policía costarricense, la fuerza pública, la policía de migración, cada vez que detecta flujos de migrantes a pie camino al sur, procedemos a su agrupamiento, llevada al CATEM, un proceso de monitoreo, seguimiento, filtros de seguridad. Bueno, precisamente este lunes inició este operativo que les comentaba del traslado de migrantes desde Peñas Blancas hasta el centro de atención migratorio, esto en Corredores en la zona sur. Un operativo llamado Norte-Sur que se mantendrá hasta tras un acuerdo tanto con el gobierno panameño y el gobierno de Costa Rica. Este es un informe de Laura Solórzano para Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Laura. Y un proyecto de ley propone triplicar las multas para los turistas que excedan el tiempo de permanencia permitido en el país. Josué Vargas nos da la información. $300 sería la multa que tendrían que pagar los extranjeros turistas que permanezcan más del tiempo establecido, según lo propone un proyecto de ley. Además tendrían una restricción de hasta 3 meses para reingresar al país una vez que se vence este plazo. La intención de la proponente del proyecto es frenar la problemática de la gentrificación, que según ella encarece el costo de vida para los locales, así como también presiona al alza los alquileres. Veamos el detalle. Un amplio operativo realizado este fin de semana por Migración y el Ministerio de Trabajo en Santa Teresa de Cobano detectó a 40 extranjeros trabajando sin cumplir las regulaciones de ley. Algunos de ellos son turistas argentinos que viven en el país. Esta zona es un punto clave donde muchos turistas exceden su tiempo de estadía para vivir y laborar. El acompañamiento lo que busca es abordar algunos comercios para detectar y consultar situaciones irregulares de las personas que se encuentran en el país. Un proyecto de ley presentado por la diputada Priscila Vindas busca castigar de manera más fuerte a los turistas que se quedan durante más meses en el país de manera irregular. Me parece en realidad importante, ya que si bien son personas que contribuyen temporalmente a la economía, es una economía rotativa. O sea, ya que el dinero que ellos se ganan queda en el mismo lugar donde ellos trabajan, en el abastecedor, en las licoreras, en los mismos bares. No pagan ningún impuesto, no contribuyen a la carga social del país y ahí le están siendo competencia desleal a los trabajadores pues, que la están pulsando. Las multas incrementarían de $100 por mes de incumplimiento a $300. Vecinos de Guanacaste tienen opiniones divididas. Sí, yo pienso que vienen a contribuir más en el país, entonces ¿para qué? No me parece, digamos, que les cobren una multa por eso. La gentrificación ahorita nos está afectando demasiado a la parte guanacasteca
porque hay más trabajo para los extranjeros que para nosotros mismos. Entonces eso está haciendo que varias partes como Tamarindo, los que salimos del colegio no podemos estudiar ahí porque no todos tienen la capacidad de hablar inglés, no todos tienen la capacidad de pagar un alquiler ahí, la mayoría tienen que estar viajando desde Santa Cruz hasta Tamarindo. Según la diputada proponente, la permanencia prolongada de turistas aumenta el precio de los alquileres y las propiedades para las comunidades costeras. El proyecto prohíbe el reingreso inmediato de turistas tras agotar su estadía permitida. Actualmente pueden volver el mismo día cuando cruzan la frontera en Nicaragua o Panamá, pero con esta reforma deberían esperar 3 meses para reingresar. Este proyecto de ley recién fue presentado a la corriente legislativa, no tiene todavía una comisión asignada y habrá que esperar qué dicen las partes, entre estas el ICT o la Cámara Nacional de Turismo. La información que les traemos de momento, un reporte de Josué Vargas para Noticias Repretel. Muchas gracias, Josué. Y las regiones del Pacífico son las que más lluvia registran en comparación con el año anterior. Este 2025 ya es atípico si hablamos de lluvia. Las regiones del Pacífico e incluso la zona norte occidental son las que registran los acumulados más significativos en comparación con el mismo periodo del 2024. Ya con que tenga excedentes de lluvia, cualquier región es algo que no es normal, digamos, del todo, porque lo normal es que lleguen al 100% o al valor climatológico, digamos, que se registra para un mes de enero, un mes de febrero. Pero, por ejemplo, el Pacífico Sur ya a mitad de febrero ya superó ese 100%. Por ejemplo, solo en enero la zona norte registró 500 milímetros de lluvia, lo que representa un excedente del 150%. Es el aporte de esos empujes que nos dieron buenos aportes. En diciembre tuvimos incluso un frente frío. Entonces por eso es que esos meses han estado bastante lluviosos, noviembre, diciembre, enero, y todavía sigue febrero, pero también porque estamos en un mes de época seca, entonces sentir un excedente de lluvia lo notamos más fácilmente. Y los valores pues nos dicen que en algunas regiones como el Pacífico Sur es un poco más considerable la cantidad de milímetros que si lo comparamos con el Pacífico Norte, por ejemplo, que ahí son muy pocos milímetros. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, se espera que este exceso de lluvia continúe y sea de hasta un 5% en el Caribe Sur y de hasta un 10% en el Caribe Norte y la zona norte, al menos hasta el mes de mayo. El periodo de transición comenzará en abril. Por lo general, la época lluviosa da inicio en la vertiente del Pacífico, el Valle Central, el Pacífico Central, el Pacífico Norte y la zona norte es la última en dar este paso. ¿Qué tanto comemos sal? Bueno, parece que mucho y consumimos prácticamente más del doble del sodio recomendado. La Organización Mundial de la Salud hace un llamado a reducir ese consumo. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud renovó su estrategia para evitar el consumo excesivo de sodio. En nuestro país, el consumo de sal en promedio es el doble de lo recomendado. Lo que sí tenemos como medicina y evidencia hasta nutricional es que la mayoría de las poblaciones consumen el doble de la sal. Ese cloruro de sodio que es extremadamente nocivo para la salud. Ya desde hace muchos años, desde épocas históricas, se sabe que el ingrediente de la sal pues tenía ciertos prejuicios para la salud. La OMS recomienda que se consuma una cucharadita de sal por día. Adaptarnos, a fijarnos qué es lo que comemos, eso es un proceso también educativo cultural. El costarricense es una persona muy inteligente y si la parte médica y la parte de los profesionales podemos nosotros, repito, educar a las poblaciones desde niños y esto creo que es importante. Se estima que el consumo excesivo de sodio genera alrededor de 2 millones de muertes anuales en el mundo. El sodio es un nutriente esencial para la vida. Sin embargo, el consumo excesivo de sodio puede afectar negativamente al corazón. Que haga una crisis de presión alta, así en forma médica llamamos crisis hipertensiva, que yo quede con un derrame cerebral crónico. Muchas personas con accidentes vasculares cerebrales, lo que es el derrame cerebral, pacientes con problemas de cálculos en los riñones, pacientes con cáncer y el muy temido de los problemas cardiovasculares. Pero, ¿cómo podemos reducir el consumo de sodio? No podemos dejar de lado lo que llamamos sal oculta, que son alimentos que no
tomamos en cuenta como fuente de sodio, como lo son las carnes preparadas, las comidas enlatadas, los embutidos, las carnes curadas, las salsas comerciales, los snacks, las galletas saladas, hasta hay galletas dulces que son ricas en sodio y comidas rápidas. Una dieta rica en sodio sostenida en el tiempo repercute de forma irreversible en la salud de las personas. Y en los últimos años, los distintos sectores han cuestionado el tipo de cambio del dólar. El Fondo Monetario Internacional le sugirió al Banco Central no intervenir en esta moneda. El dólar acumula varios meses en que no sobrepasa los 530 colones. Para el Fondo Monetario Internacional, el tipo de cambio debe ajustarse con mayor flexibilidad a las condiciones del mercado y le sugirió al Banco Central no intervenir en este mercado de divisas. En el caso de Costa Rica, la observación viene en dejar de intervenir para que el tipo de cambio no baje por debajo de los 500, pero eso tendría consecuencias y yo creo que el mismo banco las tiene claras, ¿verdad? Impactos a nivel fiscal, tiene impactos adicionalmente a nivel de inflación. Y es que el Banco Central acumula 920 millones de dólares en reservas internacionales durante el 2024. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional dice que una mayor cantidad de reservas no está justificada. El tipo de cambio acumula 2 años a la baja. Inclusive, para este año la proyección es que no sobrepase los 540 colones. Y nosotros en los últimos 2 años nos hemos vuelto menos competitivos. Estamos teniendo afectaciones en el sector turismo donde por 5 meses ya tenemos tasas de llegada negativas de turistas. Para los analistas se debe llegar a un dólar que no afecte a ninguna de las partes. Esta caída en el tipo de cambio ayuda a los deudores que tienen préstamos en esta moneda, pero tiene un efecto en el sector exportador. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más. Gracias a todos por su compañía. Que Dios les bendiga. Feliz tarde.